Bueno, hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Bienvenidos a Espantando Mitos sobre el Aborto en Puerto Rico. En la noche de hoy tenemos tres compañeras que nos estarán acompañando en este diálogo que durará aproximadamente como una hora y media, un ratito eh, en la noche de hoy martes para conversar eh, sobre los mitos alrededor del aborto en Puerto Rico. Son mitos más comunes, más frecuentes, eh, y poder dialogar sobre ellos y, digamos, espantarlos, aclararlos. Así que gracias por acompañarnos. Un poco para que sepan, esta actividad es parte de la campaña del 28 de septiembre, Día de Acción por la Despenalización del Aborto a nivel global. Así que es como la última pata de nuestra campaña, cerrando con broche de oro la gestión de las pasadas semanas. Sabemos que anoche el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó a Amy Coney Barrett, ¿verdad? Esta conversación se está dando a básicamente 24 horas de esa confirmación y sabemos que nuestros derechos en este momento están peligrando por la agenda, ¿verdad?, conservadora de esta persona, y tendremos que ver cómo se sigue desarrollando este proceso ya cuando entre al cargo. Aquí en el caso de Puerto Rico es que aún en la legalidad nos damos cuenta que persisten mitos y tabúes eh, alrededor de la práctica del aborto, y que la mayoría de ellos vienen no solo de grupos específicos fundamentalistas o grupos, ¿verdad?, que están en contra del aborto, sino que también persisten en mujeres y en personas de toda clase, ¿verdad?, en todos los grupos sociales. Así que lo que quisiéramos hacer hoy es un poco dialogar al respecto, aclarar algunos de ellos, y esperamos entonces sus preguntas, dudas, comentarios, eh, tanto en el enlace de Zoom, así como en el Facebook Live. Nuestra compañera Alexandra Figueroa va a estar manejando ambos chats, así que siéntanse en confianza de lanzar sus comentarios y preguntas para que los podamos atender durante la noche de hoy. Pues sin más, me place presentarles brevemente a cada una de los recursos que nos estarán acompañando. Comienzo por Tania Rosario Méndez, nuestra compañera directora ejecutiva de Taller Salud. Tania es educadora popular, organizadora comunitaria y gestora cultural, con un bachillerato en humanidades, concentración en drama e historia y una maestría en salud pública, ambos de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con sobre 15 años de experiencia en el sector sin fines de lucro, ¿verdad? Y una trayectoria sólida integrando la gerencia de proyectos, el trabajo comunitario y el activismo por los derechos humanos. Es autora de 2 libros y una veintena de artículos y ponencias. Está entrenada como dula de espectro completo y educadora prenatal. Es además madre de un niño y una niña, Ilan y Sol, y su meta es construir un Puerto Rico donde haya salud, paz y desarrollo para todas, todos y todes. También está con nosotras en la noche de hoy Yari Vale Moreno, presidenta de nuestra junta directiva aquí en Taller Salud. Yari es ginecólogo obstetra, graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Estatal de Nueva York. Trabajó para la Escuela de Medicina Albert Einstein y se formó en planificación familiar con el doctor Rashford. Es profesora en la Universidad de Puerto Rico y capacita a residentes en el área de planificación familiar. Tiene además práctica privada y trabaja en la administración de veteranos. Por último, pero no menos importante, nuestra compañera Lisa Fuentes, también miembro de la Junta de Taller Salud. Se unió al Instituto Guttmacher como investigadora científica senior en el 2016. Su investigación se ha centrado en el acceso a la anticoncepción, la evaluación de las restricciones al aborto y la capacitación clínica en salud reproductiva. La doctora Fuentes completó
un doctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y fue becada por el Instituto CUNY en investigación demográfica, donde obtuvo un certificado en demografía. También tiene una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública Mellman de la Universidad de Colombia. Anteriormente, antes de estar en el Instituto Guttmacher y con nosotras, fue investigadora asociada senior en el Instituto Nacional de las Latinas para la Salud Reproductiva, donde realizó investigaciones cualitativas y análisis de políticas sobre los efectos de las políticas de inmigración y de salud con poblaciones latinas, inmigrantes y adolescentes. Así que muchas gracias por estar con nosotras en la noche de hoy. Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Lisa? Tania. Muy contenta de estar con estas compañeras que quiero y admiro. Igual de contenta por estar con ustedes, muy agradecida por la invitación y a la vez fue un día bastante difícil, pesado por lo de la Corte Suprema. Representó para todos nosotros un desafío muy grande, yo creo, y no sé qué vamos a hacer, la verdad, pero este evento es una gran manera de acabar el día y procesar todo lo que ha pasado. Sí, ciertamente. Yo creo que anoche Tania y yo comentábamos que sentíamos como si nos hubiesen dado un puño en la boca del estómago. ¿Verdad? Una cosa es esperarlo, verlo venir, y otra cosa es tenerlo ya como una realidad. Así que te escucho, Lisa. Nos sentimos, tenemos que procesar esto, a ver cómo, ¿verdad? Cómo seguimos. Bueno, y para arrancar, les pregunto, ¿verdad? Un poco sobre estos mitos, las concepciones que hay alrededor del aborto. ¿Cómo afectan nuestra salud sexual y reproductiva? ¿Verdad? ¿Cómo influyen en los procesos de toma de decisiones? ¿Qué tipo de daños hacen los mitos? A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo te puedo decir, como trabajo con esto todos los días, hace que el aborto, que ya, ¿verdad? Estos mitos lo hacen más inaccesible. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo ¿verdad? De poder accesarlo, de pensar que es ilegal, de que es peligroso, de que ¿verdad? Es algo que pone en riesgo su salud y pues básicamente hace mucho daño porque las pacientes que sí necesitan accesarlo pues lo hacen o con mucho temor o no buscan buena información y eso, ¿verdad? Pues puede abonar, ¿verdad? A que la paciente no llegue a tiempo o tenga pobre acceso al servicio como tal. Sí, yo creo que eso que mencionan, ¿verdad? Los miedos, cómo influyen en el acceso, ciertamente lo hemos visto, ¿verdad? En el acompañamiento, en todos los procesos. Lisa, Tania. Bueno, lo que iba a decir fue, pues muy parecido a lo que dijo Yari, que los mitos hacen que la gente no busque información más sobre el proceso donde adquirir el servicio, porque un mito sobre el aborto no solo es mala información, desinformación, sino también representa un estigma. Para eso sirve, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de buscar más información le hace sentir uno como mala persona. Así que un mito es muy fuerte porque dicta lo que una persona conceptualiza como ser buena persona, ¿verdad? No es simplemente que es un hecho que no entienden, que podemos
arreglar su entendimiento, su concepción del aborto con simplemente proveer la información correcta, sino que dicta lo que es nuestra cultura sobre el aborto y hace que la gente no hable de eso, no busque más información. Ahí es donde nos encontramos con personas que esperan mucho tiempo para buscar el servicio, porque simplemente hablar de eso les hizo sentir como que no valen o no importan. Y eso es algo difícil que medir en cuanto a la investigación, pero el resultado queda muy claro. Y pues Yari lo sabe, ¿verdad? La doctora Vale lo ve todos los días. Así que para mí eso es lo que representa los mitos en cuanto a impedir lo que es el acceso al servicio del aborto como cualquier otro servicio de salud, como debe ser. Gracias, Lisa. Tania. Yo obviamente suscribo las palabras de las compañeras. Siempre me gusta puntualizar que si los mitos fueran inofensivos, nosotros no estaríamos aquí teniendo esta conversación y probablemente un % grande del trabajo de educación popular y activismo que hacemos no fuera necesario, incluyendo educación legislativa. ¿Verdad? Porque al final no son robots las personas que llegan a la legislatura, o sea, llegan con sus propios marcos de referencia de lo que es correcto e incorrecto, y de lo que es ser una buena persona y una mala persona, que es lo que está planteando Elisa, y esas nociones se construyen culturalmente, así que cuando los mitos se refuerzan, no se cuestionan, no se derriban, no se combaten, pues tú tienes una sociedad que no basa sus decisiones ni en la ciencia, ni en una información acertada, ni en la confianza en profesionales, ¿verdad? Que son los criterios que uno debería tomar en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Así que, por un lado, pues pienso que siempre es importante sostener la conversación sobre los mitos porque son sumamente peligrosos. Y por otro lado, ¿verdad? Pues está la coyuntura en la que estamos, ¿no? En donde nuevamente empieza a aparecer mainstream, por llamarlo de algún modo, ese discurso o esa narrativa en torno a la toma de decisión sobre el propio cuerpo, la anatomía, la autonomía de las personas en cuanto a la toma de decisiones. Y muy particularmente, ¿verdad? Pues si las mujeres tenemos o no la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros futuros, nuestras vidas. Y aquí estamos, en el 2020. En el 2020, sintiendo que a veces es bien repetitivo nuestro trabajo también, ¿verdad? Lisa decía, como cualquier otro servicio de salud. Yo creo que todas aspiramos a eso, ¿no? A que la lucha por el derecho a decidir y por el aborto en específico caiga dentro de las luchas generales, ¿verdad? Por el acceso a una salud digna. Nosotras lo que hemos hecho es que hemos recopilado, digamos, unos 5 mitos, algunos de ellos los más frecuentes, los más comunes, que en repetidas ocasiones hemos escuchado, ya sea en talleres, sesiones educativas, en la comunidad en general, dentro de nuestra familia, pero no pretendo que se suscriban únicamente a ellos, ¿verdad? Así que pueden también, ¿verdad? Compartirnos algunos otros que ustedes vean o hayan escuchado con frecuencia. Me gustaría comenzar con un mito que precisamente en el proceso de la lucha contra el 950 fue bastante constante. Y es el mito de que las personas que abortan luego padecen de salud mental, ¿verdad? De una salud mental balanceada y buena, porque terminan arrepentidas de esos procesos, y pueden incluso desarrollar depresión,
o otros tipos de condiciones de salud mental. Así que ese mito alrededor de los efectos de la toma de decisiones en un aborto a la salud mental de las mujeres y de las personas gestantes, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ustedes lo abordan? Básicamente es un mito, ¿verdad?, que muchas personas tienen, que muchas personas traen como preocupación, ¿verdad? Pero si nos vamos desde las estadísticas hasta estudios, ¿verdad?, publicados desde los años 80 hasta más recientemente 2011, hay estudio tras estudio tras estudio que, ¿verdad?, dan el mismo resultado, y estos estudios están hechos por la Asociación de Psiquiatría, Asociación de Psicología de Estados Unidos, donde, ¿verdad?, se nota que hay, se valida que las mujeres que eligen terminar su embarazo, abortar, básicamente sienten alivio, no sienten ningún tipo de depresión, y no se valida, ¿verdad?, este mito de que hay una secuela de depresión o enfermedad mental. Básicamente, según las estadísticas, pues son millones y millones y millones, y eso es lo que yo le digo a los estudiantes de medicina todo el tiempo, son millones de abortos que se hacen anualmente en el mundo, y si fuera realmente, ¿verdad?, que las mujeres se deprimieran o tuvieran algún tipo de secuela de enfermedad mental, pues obviamente pues tendríamos que la enfermedad mental, ¿verdad?, diagnosticada y medicada sería una epidemia, a nivel, o una pandemia, diría yo, igual que, ¿verdad?, sería el COVID ahora. Y la realidad es que no es así. La mayoría de las mujeres que toman esta decisión es una decisión importante, es una decisión sopesada, es una decisión como cualquier cosa importante en nuestra vida, ¿verdad? Ya sea tener un hijo, no tener un hijo, casarnos, no casarnos, son cosas que no se toman livianamente, más sin embargo, no es una crisis mental lo que nos provoca, igual que son experiencias de vida que tenemos. Esto es una experiencia más de vida, ¿verdad? Y así, pues, la mayoría de ellas se lo llevan, ¿verdad?, en su mundo y en su esquema de valores y en sus poderes decisionales, ¿verdad? Y eso es lo que es importante reconocer, que esto, al igual de que es hacerte una cirugía que necesitas, pues uno toma esa decisión y ya. No debe ser una cosa de trauma o que genere trauma post-aborto, como les suelen decir las personas, ¿verdad?, que están muchas veces regando estos mitos y haciéndolo más allá. Y en Estados Unidos, desgraciadamente, se da mucho que los consentimientos tienen que llevar este tipo y riegan este mito adrede, sin fundamentación científica, sin validación científica, porque no la hay. Y es una cosa tremenda que un médico que es, ¿verdad?, ha estudiado el método científico toda su vida, tenga que estar mintiendo para poder llevar a cabo un procedimiento en algunos estados de Estados Unidos. Y básicamente en la 950, ¿verdad?, eso es lo que se pretendía, que adoptar ese tipo de mito y dentro de un consentimiento informado donde realmente pues no hay ninguna validez. Así que resulta un poco muy contradictorio, ¿verdad?, que alguien esté diciéndote que eso es así porque pues el gobierno quiere que yo te lo diga, más sin embargo eso no es lo que la ciencia realmente prueba. Así que sí, es de los mitos mayores, ¿verdad?, que tenemos con respecto al aborto, y que pues, ¿verdad?, muchas pacientes se sienten aliviadas, y yo lo veo a diario, cuando las pacientes vienen para su cita post-aborto, se ven mucho mejor que cuando estaban, ¿verdad?, en el back and forth de decisiones, ¿no? Y se sienten, se ven diferentes, físicamente diferentes. El peso que eso levanta es grande y uno lo nota, a veces ni las reconozco. Así que eso, ¿verdad?, desde el plano personal, de las cosas de la cotidianidad de lo que es llevar el servicio día a día, le puedo decir que, ¿verdad?, que las mujeres se ven, se palpan, se sienten mucho más tranquilas. Gracias, Yari. Lisa, Tania. Lisa. Me encantaría añadir una o dos cosas más. Primero,
Estoy totalmente de acuerdo y no puedo, o sea, no se puede exagerar el número de estudios de alta calidad que han demostrado que el aborto no es causa independiente de la depresión. Y se ha estudiado y mucho. Y la doctora Vale lo dijo, pero realmente la gente no sabe, no se ha dado a conocer suficientemente. Y se sigue estudiando porque siempre surge la cuestión y pues encontramos la misma cosa. Otra cosa es que si pensamos un poquito más en lo que es decir eso, o qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que el aborto puede causar depresión, ¿qué significa? Estamos diciendo que es mejor que la persona nunca haya embarazado, o que es mejor que se le niegue a una persona un aborto que quieren. Y es en comparar a lo que es, cuál sería la alternativa cuando empezamos a darnos cuenta que no tiene sentido decir que el aborto causa depresión, porque lo que significa es, hay que negarle a una persona un servicio de salud esencial que están pidiendo y casi jamás nunca eso resulta en que una persona tenga mejor salud mental. Así que realmente no tiene nada de sentido. Segundo, de hecho, hay un estudio que algunos de ustedes han escuchado este estudio que se completó hace poco de casi 1,000 personas que buscaron servicios de aborto en Estados Unidos y que casi la mitad de ellas y ellos fueron negados su aborto porque llegaron a la clínica demasiado tarde, ¿verdad? Para el límite de gestación para esa clínica y tuvieron que seguir con el embarazo y dar a luz. Y siguieron todas las participantes del estudio por 5 años, estudiaron qué fue lo que les pasó en sus vidas, que en cuanto a su salud mental, a su trabajo, su habilidad de trabajar con sus parejas, y encontraron el opuesto, que para las personas a quienes se les negaron un aborto deseado, y tuvieron que tener un hijo que en ese momento no les convenía para la situación y contexto de su vida, esas personas tenían más probabilidades de sufrir ansiedad, bajo autoestima, eh, menos probabilidades de tener planes para su vida aspiracionales, de ir a la escuela, de completar la escuela, y más probabilidad de mantener conexión con una pareja abusiva, ¿verdad? Entonces, hemos encontrado que cuando una persona desea un aborto, busca servicios de aborto, es porque esa persona es la más capacidad indicada para decidir que según el contexto de esa vida, qué es lo que se requiere en términos de tener familia o no. Yo Sí, quería añadir, Lisa, si es posible. no, Sé que, no, claro, sé que hay retomo el muchos punto de mitos. Lisa, pero Tania, continúa. Sé que hay muchos mitos y no quiero robar espacio si no es necesario, pero quería añadir por la línea, ¿verdad?, de las dos compañeras, que este es de los mitos que a mí más me preocupa, porque ese mito descansa en una de las creencias más antiguas que sustentan los paradigmas de la medicina y la salud, que tiene que ver con que hay una sola salud mental correcta, que es la masculina. Y la femenina siempre es borderline. La salud mental femenina ha estado cuestionada, la cordura de las mujeres ha estado cuestionada históricamente y forma parte de los paradigmas más antiguos de la medicina. La capacidad de comprender, de asimilar, de consentir, de decidir y de enfrentar las consecuencias de la decisión. Cuestionar que las mujeres no tenemos esa capacidad es cuestionar que tengamos alguna capacidad de ser adultas incluso. En el fondo lo que subyace es que
es una creencia en donde la idea de superioridad masculina llega al punto de insinuar que las mujeres necesitamos tutelaje para el resto de nuestras vidas. No solamente mientras somos menores de edad, sino para el resto de nuestras vidas, como nuestra salud mental siempre está en peligro, porque estamos siempre a punto de hacer cosas histéricas o erráticas que nadie comprende, ¿verdad? Cuando digo nadie, asuman de quién hablo. Pues entonces, lo que hay que hacer es limitar nuestra capacidad de decidir y añadir capas de supervisión y tutelaje sobre nosotras. Entonces, ¿verdad? Eso combinado con las barreras de acceso y de servicio que existen, ¿verdad? Las que existen, las geográficas, las económicas, e incluso las sociales, ¿verdad? Las de las dinámicas sociales de las relaciones familiares, de pareja, etcétera. Realmente, pues lo encuentro, no solamente lo encuentro peligroso, lo encuentro de los mitos más perversos que persisten todavía. Y además, me preocupa mucho la cantidad de gente educada, ¿verdad? Formalmente educada o entrenada o certificada en universidades oficiales que promueven estos mitos, ¿verdad? Porque uno podría decir, los mitos solamente los promueve gente que no está informada. Yo pegaría un freno ahí. Pegaría un freno tremendo con la emergencia manual, porque en realidad lo que hemos visto nosotras en trabajo en comunidad es que con la educación que sea, cualquier persona que tenga empatía se solidariza aunque no esté de acuerdo, aunque no lo comprenda en el fondo, aunque no lo haría personalmente, se solidariza, no importa la educación que tenga. Sin embargo, la gente que tiene super megas doctorados y conexiones y puestos, etcétera, promoviendo mitos que saben que son falsos, con desidia, ¿verdad? Con deseo de hacer mal. Entonces, ahí es donde se vuelven de verdad peligrosos, ¿verdad? Porque creo que de eso es de que estamos hablando hoy, cuán peligrosos en efecto son. Así que nada, no quería dejar de plantear eso. Yo quería añadir una cosa adicional, que es, ¿verdad? Básicamente, ¿cuántos estudios de salud mental se han hecho en mujeres que dan niños en adopción? Los invito a buscar. Son pocos, si alguno. Hace un tiempo atrás busqué y no encontré ninguno. Le he preguntado a psicólogos y no logran encontrar, ¿verdad? Y es importante comparar si vamos, ¿verdad? Con lo que dijo Lisa, gente que asume porque no le queda de otra la maternidad o la paternidad o lo que tenga que asumir la responsabilidad y cómo eso afecta a su salud mental sin poder elegir cualquier otra cosa. Y también encima, ¿verdad? Si la adopción es la alternativa que ofrecen muchos grupos que quieren promover estos mitos, ¿cuál es la salud mental de las mujeres de las personas gestantes que dan sus niños en adopción? O sea, ¿sabemos realmente cuál es? Y eso es la pregunta que, ¿verdad? Dejo en el tintero porque me parece que es un campo inexplorado que se podría explorar más a fondo. Tal vez esté equivocada, tal vez también sientan, ¿verdad? Mucha fortaleza mental de saber que pues dieron su chico en adopción de una manera más positiva, pero la realidad de las adopciones es que no se ven de una manera positiva en nuestra sociedad. Así que temo decir que probablemente no sea real lo que, que las personas se sientan que fue una experiencia positiva el dar su hijo en adopción, básicamente. Gracias a las tres. Yo creo que cada una ha podido, ¿verdad?, poner una perspectiva adicional a este mito. Y ciertamente es muy común, es frecuente en Puerto Rico. A mí estas conversaciones me parecen sumamente importantes precisamente porque esos miedos, ¿verdad?, los miedos infundados que vienen a través del mito que se sostiene,
son poderosos y los vemos todo el tiempo. En este en particular, sobre la depresión o la salud mental, creo que, Lisa, el estudio que mencionabas, el Turnaway Study, ¿verdad? Podríamos ponerlo por ahí en los enlaces para beneficio de las personas que luego quisieran ver a más a fondo o quisieran educarse más sobre este tema. Tengo que coincidir con Tania, lo veo todo el tiempo en las mujeres, esa noción de que la toma de decisiones, nuestra toma de decisiones debe ser monitoreada y supervisada, y cuando no puede lograrse, ¿verdad? Ese objetivo, entonces debe ser sometida al miedo. Entonces, como bien mencionas, Lisa, ¿qué sentido hace que yo tenga un efecto adverso por tomar una decisión informada, cuando si no tomo la decisión informada también voy a tener otros efectos adversos, ¿verdad? Así que ciertamente me parece que las tres han podido, ¿verdad?, matizar y abordar el mito desde distintos puntos de vista, pero también dejarle saber a quienes nos escuchan que esta idea del síndrome posaborto o las ideas alrededor de los efectos traumáticos en la salud mental de las mujeres y las cuerpas gestantes han sido adelantadas, ¿verdad? Han sido agenciadas por grupos específicos y por profesionales que están bastante ligados a grupos conservadores y a grupos, ¿verdad?, de trabajo de incidencia política. Incluso las primeras veces que yo leí sobre estos pseudoestudios, ¿verdad?, porque realmente son pseudoestudios, vienen de América del Sur y vienen desde la psiquiatría más conservadora y sin ningún tipo de rigurosidad, con muestras sumamente sesgadas. Así que me acuerdo que Yari y yo hablábamos, nos vamos de tú a tú con cualquier, ¿verdad?, profesional de salud mental que de verdad se respete, que quiera adelantar este mito con datos concretos, porque la realidad es que no los tienen. Al contrario, nosotras tenemos estas otras informaciones y también tenemos la experiencia de las mujeres, que como dice Yari, son millones, ¿verdad? Son millones de mujeres y de personas gestantes las que acceden a este servicio, así que tuviéramos en nuestra mano una crisis de salud mental, ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos en las manos. Fíjense, el segundo mito también va dirigido, ¿verdad?, a nociones, ¿verdad?, sobre el proceso del embarazo y conocer la evolución, ¿verdad?, física del proceso de gestación. Yo creo que este mito, tal vez, Yari, tú tengas un poquito más de oportunidad de explicarlo, ¿verdad?, de trabajarlo, pero bienvenidas Tania y Lisa para, ¿verdad?, para abordarlo desde la perspectiva social. Cuando se dice que los fetos sienten dolor durante el procedimiento de un aborto, ¿verdad?, y que siempre es de esa forma, ¿cómo tú contrarrestarías este mito, Yari? Yo creo que edúcanos un poco sobre, ¿verdad?, Bueno, cómo funciona el embarazo, el primer trimestre, el segundo trimestre, so, etc. básicamente, ¿verdad? Hasta las 8 semanas lo llamamos embrión, luego lo llamamos feto, hasta, ¿verdad?, hasta que nace. Básicamente se sabe, ¿verdad? Y esto está súper bien documentado, otra vez con evidencia científica y en este caso de Basic Science, la gente que está, ¿verdad?, haciendo ciencias básicas con estudios neurológicos, se sabe que el dolor no empieza hasta me están diciendo que menudo está puesto, Tania. Eh, básicamente hasta las 27 semanas. Así que nosotros tenemos evidencia concreta, o sea, de cuándo se hacen las conexiones neuronales, porque esto es un proceso de desarrollo y quiero que esté claro, ¿verdad? Que, por ejemplo, sí se ve, ¿verdad?, lo que ya llamamos el heart flickering, por decir otra cosa, ¿verdad?, desde las 6 semanas en adelante, pero esto no quiere decir que el corazón está desarrollado completamente
no hay un desarrollo, ¿verdad? Intrínseco que está pasando, que por eso es que, ¿verdad? Sabemos que toda la conexión neuronal no se completa hasta después de pasadas las 27 semanas. Así que ese mito del cual habla Lourdes, ¿verdad? Que es bien citado, desgraciadamente, pues ha calado mucho en la sociedad, en la gente que hace las leyes, especialmente en las legislaturas estatales de Estados Unidos, para ir minimizando la semana al que se puede hacer una terminación de embarazo. Y ha tenido, ¿verdad?, mucho arraigo, a pesar de que no tiene ningún fundamento científico. Y básicamente esto está bien documentado con, ¿verdad?, tejido fetal que se ha sacado y que la gente, los científicos de neurociencias han identificado para basarse, ¿verdad?, en que esto es así. Igual que cuando nosotros, ¿verdad?, el bebé nace y no tiene todo su sistema neurológico completamente desarrollado, que la cabeza se le cae y no es hasta los 3 meses que después de haber nacido que el bebé logra sostener su cabeza. Eso es un proceso, ¿verdad?, que toma tiempo. Pues la madurez neuronal también toma tiempo dentro de la barriga de la persona gestante. Así que por eso es que lo digo con mucha certeza. Eso está bien estudiado, publicaciones de llama así lo constatan y pues nuevamente, igual que el otro mito que acabamos de hablar de la cuestión mental, de las enfermedades mentales, esto también tiene mucha evidencia científica de la cual, ¿verdad?, nos basamos para poder decirle esto. Y sí es verdad que muchas personas, ¿verdad?, mujeres que vienen a buscar los servicios están preocupadas por este tipo de información, de este mito, y realmente les preocupa muchísimo, ¿verdad? Especialmente llegando ya a la edad gestacional de más pasadas las 20 semanas. Así que es importante, ¿verdad?, darle ese dato. Mire, el feto no va a sentir dolor a través del proceso de aborto. Gracias, Yari. Muy valiosa la información que nos brinda. Lisa, Tania, veo que Lisa nos está compartiendo a través del chat de Zoom algunos estudios, algunos datos adicionales. Los vamos a mover también al Facebook Live para que así todas las personas pues, los puedan acceder. Lisa, ¿quisieras abordar un poco este mito? Nada más ofrecer el link que yo no creo que aparece en español, voy a buscar, pero ahí es un resumen simple de los estudios a las que Yari refirió. Y no puedo decirlo de mejor manera de que Yari ha dicho, pero lo que sí quiero decir es hacer o ofrecer un análisis que conecta el primer mito y este mito, que es la depresión y luego el dolor. Lo que puede revelar la motivación política detrás de este mito es si tratamos de poner en contexto la preocupación de que una mujer tenga depresión o una persona embarazada tenga depresión o que un feto siente dolor, es que estas preocupaciones no se dan igual peso ni valor en otras experiencias de embarazo, ni en tratar de ofrecer la más alta calidad de servicios de salud. Por ejemplo, la depresión postparto sí es real. Sí, hay muchos estudios. Sabemos que no toda persona que da a luz va a experimentar depresión, pero sí una proporción de esas personas sí, y necesitan el apoyo, los servicios adecuados para superarlo. Sin embargo, no vemos la misma preocupación. Pero es una mujer embarazada que va a experimentar depresión, ¿verdad? Así que de ahí empieza a break down un poquito lo que es la validez de la preocupación, ¿verdad? Porque no es posiblemente la mismísima persona, ¿verdad?, a quien se le va a negar un aborto y luego pues tiene probabilidad de experimentar una depresión postparto. No estamos ni tratando de hacer ilegal el embarazo,
ni dar a luz, y tampoco estamos promoviendo legislación que apoya plenamente a las personas que deciden dar a luz para prevenir y hacerlo, superarlo. Con el dolor es lo mismo, no voy a dar muchos detalles porque tenemos mucho más que platicar, pero el dolor no tratado para mujeres en general es un problema. Es un problema de género que en el sistema de salud, y eso va a lo que decía Así es. Tani, ¿verdad? Que una mujer es una persona, una persona femenina es una persona que no tiene capacidad de explicarse, de reconocer sus propios sentimientos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona femenina, una mujer, siento dolor o pasa dolor en el sistema de salud, no se le trata suficientemente, no se le cree igual que un hombre, ¿verdad? Pero esa preocupación no se está tratando de igual manera que algo que no tiene datos, que no está basado en ninguna evidencia, ¿verdad? Así que la depresión y el dolor, que son dos cosas que tenemos que hay que evitar, que usamos, es bueno que usamos el sistema de salud y nuestros recursos comunitarios para evitar que una persona pase dolor y depresión, pero no puedes decidir que en cuanto al aborto solamente importa, ¿verdad? Cuando tenemos todas nuestras vidas en donde hay este riesgo de pasar estos problemas y parece que no les importa. Así que quería ofrecer un poquito de ese análisis para que vean que, claro, es una preocupación que una persona pase dolor o depresión, pero no tiene que ver con el aborto, porque si fuera por esos problemas, veríamos un sistema de salud y una legislación que realmente apoya a la persona que está realmente padeciendo esas cosas. Si me explico, no sé. Sí, sí. La selectividad, ¿verdad, Lisa? La selectividad en que esto sea un issue cuando se toma una decisión alrededor del aborto, pero no así cuando hay otros procedimientos médicos que podrían infligir incluso aún más dolor o más Te incomodidad puedo o dar más daño. un ejemplo bien puntual, Lourdes y Lisa. Las mujeres aquí en Puerto Rico, para parir, tienen que pagar la epidural. O sea, si quieres, tienes que pagarla. El plan no te la cubre, no te la cubre. Así que Tremendo ejemplo, Yarisi. es el ejemplo más, ¿verdad? Puntual que puedo dar con respecto a ser personas gestantes o féminas y la subyugación, ¿verdad? De la cual Tania hablaba y cuán poco importa nuestro dolor. Nuestro dolor no importa. Más sin embargo, ¿verdad? Este antagonismo entre qué es más importante en la sociedad y pues obviamente, definitivamente, el temor que nos quieren infundir es más importante, el mito es más importante ¿verdad? Y el hecho de que le damos más importancia a otros dolores que no es el de la persona gestante. Hay que pagarla Tania. y es carísima. Si yo no recuerdo mal, creo que pues cuesta como $500 o $400, tienes que pagarla en efectivo, 600, tienes que pagarla. 600. Ya La 600. última vez que parí hace muchos años, pero yo recuerdo que es cara, y en realidad para mí es un escándalo, ¿verdad? Que no la cubren los seguros médicos. Pero bueno, yo solo quiero añadir que esa línea que dijiste, Yari, sobre el dolor físico de las mujeres, ¿verdad? El dolor que se espera que nosotras aguantemos, también descansa en alguna de las nociones más peligrosas más peligrosas o que más nos preocupan desde el punto de vista de adelantar una agenda de incidencia que le proteja y le expanda los derechos a las personas, pues uno tiene que mirar también dónde empiezan a haber unos cruces inapropiados entre las creencias religiosas y la ciencia.
y muy en específico en el mundo, ¿verdad? En nuestros países de Occidente, las nociones sustentadas con conceptos bíblicos. Digo mundo occidente, ¿verdad? No, obviamente no quiero minimizar otras religiones ni otros libros igualmente sagrados, pero al menos en las Américas, pues hay una clara mayoría y dominancia de las religiones cristianas en todas sus manifestaciones y de la Biblia como un referente cultural. Así que aún personas no creyentes vivimos en una sociedad que usa como un referente religioso, cultural y moral los textos bíblicos. Entonces se cuelan en la ciencia, porque la ciencia está hecha por personas, conceptos bíblicos en sustitución, porque los conceptos bíblicos por sí solos no son un problema. El problema empieza cuando empiezan a sustituir conceptos científicos u objetivos, ¿verdad? Y por ejemplo, hablar de criatura, hablar de vientre materno, hablar de concepción, todo estos son conceptos bíblicos. No existe tal cosa en la ciencia como la concepción. Ocurre una fecundación de un óvulo que se implanta o no en una pared uterina. La concepción solo le pasa a la Virgen María. No, o sea, no existe en la ciencia el momento de la concepción. Y aún así, culturalmente está sumamente aceptado al punto de que profesionales de la salud lo utilizan, ¿verdad? Entonces, el peligro, que es la parte en realidad que quiero resaltar, el peligro viene cuando se le empiezan a dar características sagradas a eventos humanos. Porque entonces uno tendría que usar el lente sagrado para decidir, limitar, permitir, promover, ¿verdad? Cualquier servicio de salud, si usas un lente de cuán sagrado o no es el evento, y ese lente sagrado no se impone sobre ningún otro proceso humano, ¿verdad? Incluyendo procesos que para mí son muy interesantes, procesos de autonomía física como basados en religión y creencias religiosas, como las religiones que no creen en las transfusiones de sangre. Eso es una autonomía que se respeta, a pesar de que está basada en religión y no en ciencia. Entonces, ¿verdad? Uno diría, interesante, ¿verdad? Aquí es algo que puede causarle la muerte a las personas, no se cuestiona, porque se respeta la creencia religiosa, ¿verdad? Entonces, sin embargo, del otro lado, no vemos lo mismo. Y esa persistencia, ¿verdad?, en llamar criatura o bebé a un embrión o a un feto que no está desarrollado, que no tiene viabilidad fuera del cuerpo de la mujer, pues lo que hace es investir de sagrado todo el proceso de reproducción humana, y con esa investidura, ¿verdad?, de añadirle características que no tiene ni en la ciencia, ni, ¿verdad?, ni en la objetividad de nuestras relaciones fuera de ese lente, pues lo que hace es que limita, añade barreras, confunde, y en mi opinión, también añade mucha angustia, que creo que es una angustia innecesaria y creo que es cruel e injusta, porque a la hora de la verdad, el mismo libro, ¿verdad?, la Biblia, también defiende el libre albedrío y también defiende, ¿verdad?, y promueve ideas que por sí mismas deberían permitir, deberían servir para que no tuviéramos que tener esta conversación, es lo que quiero decir. Entonces, añadir con las interpretaciones que se dan, tanto dentro como fuera de las iglesias, a mí me preocupan, por supuesto, las interpretaciones culturales, las que están fuera de las iglesias, que ocurren a pesar de lo que se diga dentro de las iglesias formal o informalmente. Ocurre un efecto de onda expansiva de reproducción cultural. Y es ahí, en la reproducción cultural, en donde empieza a ser sinónimo feto, embrión y criatura. Empieza a ser sinónimo, ¿verdad? Concepción y fecundación, empieza a ser sinónimo útero y vientre materno. Entonces,
capacidad de tomar decisiones libre de juicio en un momento, o sea, decisiones trascendentales, ¿verdad? Como esta y como otra, es vital sobre todo para ejercer una autonomía plena. Entonces, si tú tienes esa capacidad limitada por creencias como esta, que lo que hacen es añadir capas de confusión y hacer más largo el camino para llegar a una información útil para la toma de decisiones, pues realmente, ¿verdad? Ahí es donde tiene un efecto dañino para la salud física, mental, social, de las personas que quieren y necesitan tomar una decisión como esa. Así que, ¿verdad? Quería traerlo porque en realidad, de nuevo, o sea, quiero insistir, tienden a ser personas muy educadas sobre el tema. O sea, yo he escuchado médicos y médicas, ¿verdad? Usar conceptos bíblicos en la práctica de la medicina. Así que, ¿quién cuestiona a un médico? Nosotros vivimos en una sociedad en donde después de Dios lo que vienen son los médicos. Culturalmente uno no cuestiona la autoridad porque los médicos salvan nuestras vidas. Nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos. Si tú tienes profesionales repitiendo y reproduciendo esas ideas tan peligrosas, pues tenemos un tremendo problema. Gracias a las tres. Yo creo que tenemos mucho que reflexionar de cómo se cuelan, ¿verdad? Y cómo se reproduce socialmente, ¿verdad? Estos mitos y lo que subyace. Yo creo que a lo que vamos aquí con esta conversación es que cada mito no es simplemente la aseveración, ¿verdad? Cada mito nos brinda a todos la oportunidad de desconstruirlo y de verlo desde el aspecto clínico, ¿verdad? Médico, salubrista, desde el aspecto social, ¿verdad? Y político. Y además me parece interesante esto que trae Tania, de buscar nuestra mirada feminista, ¿verdad? La mirada que tiene Taller Salud sobre estas problemáticas. Estamos hablando de cómo lo atamos a estos mitos fundacionales sobre lo que somos las mujeres, ¿verdad? Y los cuerpos feminizados en la sociedad, en términos generales. Bueno, les voy a poner dos a la misma vez para ver si pienso que aquí hay dos que puedo atar y ver cuáles son estas reacciones que tienen a ellos. La percepción que existe, ¿verdad? El mito que existe alrededor de que la legalidad y la accesibilidad del aborto va a hacer que todo el mundo se lo realice. Y en efecto, sí, eso, ¿verdad? Es un mito, como ustedes lo ven. Y además de eso, además de ese, quería abordarlas con el mito sobre la toma de decisiones, en específico, cómo se piensa que las parejas sexuales deben estar involucradas en la toma de decisiones de la persona gestante. Esta idea la hemos visto frecuentemente, antes incluso en Puerto Rico se solicitaba la autorización de padre o esposo, ¿verdad? Para procedimientos o para hacer trámites cotidianos, lo que ahora vemos como trámites cotidianos en nuestro día a día. Pues en este caso es con respecto a este proceso de toma de decisión sobre un aborto. ¿Cómo lo quieren abordar? Primero, ¿es verdad que todo el mundo se va a practicar un aborto porque sea legal y accesible? Bueno, tenemos la experiencia, ¿verdad?, de Roe v. Wade. Una vez fue legal. La realidad es que no creo que todo el mundo haya corrido, ¿verdad?, a hacerse una terminación de embarazo. Las mujeres que lo necesitaban pues tuvieron mejor acceso
Eso es lo que nos asegura, ¿verdad? Es que sea monitorizado, que sea legal y que sea accesible, y que las pacientes puedan lograr obtener un servicio de calidad. Más que cualquier otra cosa. Yo creo que la paciente que quiere terminar su embarazo se lo va a terminar, sea legal o ilegal. ¿Qué pasa cuando es accesible y cuando es legal? Pues obviamente garantiza unos estándares de seguridad, de salubridad sobre, ¿verdad?, las terminaciones de embarazo que antes no se daban, y que la mortalidad materna era mucho mayor antes de la legalidad del aborto, por lo menos en Estados Unidos, y así en otros países también. Hay infinidad de ejemplos sobre eso. Así que la mujer que va, o la persona gestante que quiere terminar su embarazo, se lo va a terminar como quiera. El acceso es lo más importante, ¿verdad? Y el hecho de que como Estado podamos ofrecer un acceso no tan solo de físico, de dónde está la clínica y si es accesible a que yo llegue, sino también un acceso en términos económicos, y que sea parte de lo que los planes médicos o el sistema universal de salud del que muchos soñamos, ¿verdad? Como salubristas y como médicos, pueda cubrirlo, y que las pacientes quieran maternar, o los pacientes quieran maternar cuando quieran maternar, y no cuando pues, ¿sabes? Tengan un accidente o un error, o sea, como quieran ver, ¿verdad?, el embarazo cuando no es tiempo. Básicamente, eso es lo que el acceso al aborto y la legalidad promueve, más que todo el mundo vaya a hacerse una terminación de embarazo. Eso no sucede. Básicamente, la gente decide por su propia, ¿verdad?, discreción, y pues lo puedo constatar yo, que llevo abierta mi oficina, ¿verdad? Y no todos los días tengo casos, pero tengo casos, y la gente, algunas deciden continuar con su embarazo, otras no. Y quiero abundar también sobre un mito, ¿verdad? Sobre nosotras las feministas, las que nos planteamos estos problemas, donde la gente piensa que nosotros obligamos a la gente a abortar, y no es así. A mí me revienta cada vez que la gente me dice, lo que tú quieres es que todo el mundo aborte, y yo no, lo que quiero es que todo el mundo pueda tomar una decisión, ¿verdad?, sensata. Eso por un lado. Y con respecto a la segunda pregunta que tú hacías, sobre, se me olvidó, refréscame la memoria. Sobre cómo, ¿verdad? Esta idea de que la pareja, la persona que es pareja sexual Yo, de la persona que quiere abortar, debe ser parte del proceso de toma de decisiones, y cuando esto no ocurre, ¿verdad? Es algo injusto, es desproporcionado, Pues, etcétera. pues debo decir que es algo injusto y desproporcionado lo que le sucede a las madres solteras todos los días, si eso fuera el caso, ¿verdad? Donde hay un abandono legítimo, y esto lo conocemos a diario por las estadísticas que tenemos, donde las mujeres no somos las que ganamos el sustento, y encima también maternamos solas, y es sumamente injusto lo que pasa, ¿verdad?, a diario. Así que como somos las que estamos, somos las que decidimos, y me parece que incluir a una persona que realmente no, eventualmente tal vez no tenga ni cartas en el asunto, o no quiera tener cartas en el asunto sobre el futuro del embarazo y lo que pueda suceder sobre él, es irrelevante, la realidad. Si la persona gestante así quiere poner, ¿verdad?, tenerlo, pues claro que se incluye. Si no, pues no, es lo que ella decida o lo que la persona gestante decida. Gracias, Yari. Tania, ¿cómo lo ves tú? Luego Pero, Lisa. nos tiraste dos bombas de mitos ahí juntos. ¿Qué les puedo decir? No sé si yo tengo los números actualizados, pero la última vez que yo hice research para actualizar los números públicos de terminaciones de abortos realizadas en Puerto Rico, que el Departamento de Salud hace públicos, había Cuando una... los hace públicos, que Cuando los hace normalmente nunca. públicos, pero si no están como que online, pero si uno los solicita, te los envían. Y mi recuerdo es que los abortos han estado en disminución constante, año tras año. Es decir,
no hay una correlación entre la cantidad de personas que deciden realizarse una terminación voluntaria del embarazo y que hayan más clínicas o haya, ¿verdad?, más acceso en general. O sea, yo con respecto a este y otros servicios, ¿verdad?, pienso que nuestra aspiración como humanas y humanos debe ser que la prevención funcione de tal manera, los servicios preventivos en general, ¿verdad?, no solamente los reproductivos, que uno no esté nunca en una encrucijada decisional sobre su salud, ¿verdad? Que los screenings de cáncer de mama o de PAPS fueran tan accesibles que uno nunca se viera en la encrucijada de tener que decidir removerse ambos senos o hacerse una histerectomía sin haber completado una vida reproductiva según uno tenía la idea de hacerlo. O sea, y en general, ¿verdad?, estoy dando ejemplos reproductivos, pero de forma general, la aspiración debería ser que la información, la orientación, el acompañamiento estuviesen disponibles siempre para todas las personas, de forma tal que uno pudiese tomar decisiones más sencillas, ¿verdad?, en escenarios menos complejos, que no estuviesen atravesados por la coerción o por la violencia o por la pobreza o por la falta de acceso, y entonces uno pudiera evitar tener que llegar a ese tipo de encrucijada. Ahora, para mí, ¿verdad?, quizás lo más importante es nosotras, por ejemplo, que hemos estado por tantos años haciendo disponible orientación sobre contracepción, relaciones sexuales seguras, y haciendo distribución de condones masculinos, femeninos. A la hora de la verdad, uno lo que quisiera es que las personas no pudieran decidir y tuvieran una libertad sexual que les permitiera vivir una vida sexual libre de violencia, ¿verdad? Y de coerción y de miedo, y más centrada, ¿verdad?, en el disfrute del propio cuerpo y de la intimidad. Entonces uno dice, ok, pero no existe. Entonces, mientras no existe ese mundo, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Vamos a negar educación, vamos a negar condones, vamos a negar servicios, vamos a dejar de entrenar profesionales, o sea, es un sinsentido total, no solo para el aborto, para todos los servicios de salud. Entonces, realmente, pues, yo lo escucho con un poco de vergüenza ajena, ese mito. Todo el mundo se iría corriendo a hacerse un aborto si fuera accesible. Es como decir que iríamos todas a ponernos queratina si fuera gratis, o que todas haríamos, o todos y todas estaríamos, qué sé yo. O sea, no tiene ningún fundamento en ningún comportamiento humano típico y predecible. Pareciera que y además se sustenta, ¿verdad?, de nuevo en esa idea perversa de la incapacidad de decidir y de la incapacidad de anticipar y enfrentar consecuencias, que creo que es lo más que me preocupa, ¿no? Que tú supongas y promuevas la idea de que hay unas personas que sin capacidad de anticipar las consecuencias de lo que deciden y de enfrentarlas. Y hay otras que son las que tienen esa capacidad, que esas sí son las que van a decidir por ellos y por ti, ¿verdad? Entonces ahí empieza realmente un espiral que no va a llevar a nada bueno. Eso con el primer mito que presentaste, el del acceso. Y la verdad que los números han probado todo lo contrario. Mayor educación sexual y mayor disponibilidad de anticonceptivos ha
redundado en menor tasa de incidencia de embarazos en adolescentes, por ejemplo, o de embarazos no deseados en general. O sea, los números tampoco validan eso de ninguna manera. Mejores programas de intercambio de jeringuillas, mejores programas de reducción de riesgo han redundado en menor tasa de incidencia de uso problemático de sustancias. O sea, lo que dicen los datos contradice ese mito. Lo único que podría sostenerlo es, ¿verdad?, estas ideas de las que estamos hablando aquí, de que ser mujer naturalmente nos incapacita para ciertas cosas. Muy especialmente la toma de decisiones, excepto si la toma de decisiones nuestra le conviene a alguien. También se me olvidó el otro mito, estoy como Yari, creo que es la hora. Es la hora, mujeres, que son las 7:40, y sé que han tenido todo un día largo, pero el otro mito, nada, alrededor del consentimiento y cómo nosotras, ¿verdad? Y nosotras debemos incluir a la pareja sexual en el proceso de toma de decisiones sobre esta terminación del embarazo que se desea. Un poco, nada, tu reflexión al respecto. Sí, yo, en una noche como hoy citaría a la jueza Ruth Bader Ginsburg, ¿verdad? Con su cita sobre cómo la decisión sobre la continuación de un embarazo o no es central para la vida de las mujeres y qué implica que el gobierno crea que debe tomar esa decisión por ti, ¿verdad? El que el gobierno crea que esa decisión en particular las mujeres no podemos tomarla o no debemos tomarla, alguien debe tomarla por nosotros. ¿Verdad? En derechos, genera un trato desigual, ¿verdad? No hay una analogía, no hay una decisión que los hombres no puedan tomar sobre su cuerpo, ni su salud, ni su vida, ni sus aspiraciones futuras. No hay ninguna decisión que culturalmente se piense que no se puede tomar y que justifique un entramado médico legal para justificar intervención estatal en una toma de decisión privada, individual, sobre tu propia vida y tu seguridad. Así que definitivamente, pues, nadie tiene que opinar sobre las decisiones que las mujeres tomamos. Nadie tiene que opinar. Uno no sabe lo que la gente vive, ni cómo la gente llega a sentirse en control y no solo en control, porque la palabra control me preocupa, pero cuando uno siente que uno es dueña de su vida y de sus decisiones y que uno puede reunir la fuerza necesaria para enfrentar las consecuencias de eso. Yo no estoy diciendo nada gratis, ¿verdad? Porque todo tiene consecuencias, pero que uno se siente que esas consecuencias son las que uno puede y quiere enfrentar. Así que ahí nadie tiene que opinar. Yo creo que veo la cara de Lisa y digo, ¿esto está contestado, Lisa? Sí. Sí, no tengo nada de otro mundo que añadir. Lo que han dicho las compañeras es exactamente, o sea, estoy de acuerdo, no hay nada que yo diría que sí, pero él, y el otro. Pero quiero decir una cosita que es un poquito, o que añade algo, que es que con esta cuestión de, bueno, estos dos mitos, la razón por la que las tenemos que discutir no es filosófico, es porque forman la base de cómo avanza legislación que quiere restringir el aborto. Yo creo que vale la pena decir eso en voz alta, ¿verdad? Porque eso de la pareja, de cuál es el rol de la pareja, podemos también decir cuál es el rol del padre al adolescente también en la decisión del aborto. Y lo que pasa es que en los esfuerzos para avanzar ese tipo de legislación,
o esas leyes que son restricciones, es restringir el aborto, es restringir el derecho, se base, ese mito lo que avanza o lo que engancha es el deseo del pueblo a que las personas embarazadas se sientan apoyadas en sus decisiones, ¿verdad? Entonces es perverso porque da la idea de que con estas leyes la persona embarazada va a sentirse más apoyada, va a tener más recursos. Pero no es cierto, es imponer otro nivel de violencia sobre una persona que ha tomado una decisión de no involucrar a esa persona. Aunque quisiéramos que todo el mundo, que toda persona embarazada podría involucrar a su pareja, también tenemos que cuestionar ese deseo, ¿verdad? Porque para alguna persona depende de las circunstancias de cómo se embarazó o con quién se embarazó. Tampoco es ideal, ¿verdad? Entonces, esos mitos se usan para, no sé cómo se dice en español, to appeal, para enganchar los deseos buenos de las personas a que la gente tenga recursos y se sientan apoyadas. Y luego para que apoyen lo que resulta en una forma de violencia. Y eso también si es más fácil acceder a un aborto, todo el mundo lo va a tener. Eso depende en avanzar la idea o creer la idea de que hay algunos abortos merecidos y buenos y algunos no. Y si una persona puede atravesar un chingo de cosas difíciles y su dignidad ya está destruida, pues ya merece un aborto, ¿verdad? Así que bueno, desde el punto de vista de mi trabajo diría, ¿verdad? Porque trabajo en la política, es que se usan para avanzar restricciones que dañan a la gente. Eso es todo. No, yo creo que es fundamental. Qué bueno que dijiste que tenías algo que compartirnos. Definitivamente pienso que has podido redondear, ¿verdad? Creo que 2 de estos mitos van dirigidos a la capacidad, la autonomía, ¿verdad? De las personas y de las mujeres en el proceso de toma de decisiones. Y estos 2 últimos, precisamente coincido mucho contigo, tienen que ver con las nociones políticas, sociales, de lo que es este acceso a este servicio de salud en específico. Primero, nosotras hemos hablado, por ejemplo, en la campaña o cuando hemos hablado hemos participado de los procesos de incidencia política alrededor del aborto, cómo vemos que la idea de que sea legal, seguro y accesible pareciera ser una idea errada, pareciera ser que no deberíamos aspirar a eso, ¿verdad? Porque aspirar a eso es negativo y es, ¿verdad? Todo lo contrario. Y a la misma vez, en el caso del mito alrededor de la toma de decisiones por parte de un tercero, cualquier profesional de salud te va a decir que los consentimientos informados se dan de forma individual y se dan de forma, ¿verdad? Como decía Tania, yo no puedo ni siquiera mencionar, y la invito a la gente a reflexionar, qué tipo de procedimientos se puede hacer un hombre o otro tipo de cuerpos con este tipo de restricciones de las que estamos hablando o con este grado de tutelaje, porque en el fondo es otra versión del tutelaje, ¿verdad? Es una versión de consensuar, consultar tu toma de decisiones con un tercero. Tú mencionabas, por ejemplo, en el caso de un padre, en un caso de menor de edad, pero también me pienso en los profesionales de la salud. ¿Y qué pasa si entonces el criterio fuera que el profesional es el que determina, ¿verdad? ¿O qué pasa cuando ese es el grado de legislación que tenemos, que es el profesional, el único, la última palabra en la determinación que se toma? Nada, así que pienso que hemos podido redondear ahí con ese último comentario que menciona las aportaciones de cada una y que ciertamente estos 4 mitos de una manera u otra están entrelazados, ¿verdad? Están vinculados. Tenemos algunas preguntas
que me quisiera darle la oportunidad a las personas que nos siguen tanto en el Facebook Live como aquí a través del Zoom para pues que puedan recibir las contestaciones de ustedes y ver entonces si en los próximos 10 minutos, ¿verdad? Podemos abordarlas rápidamente. Las diré y la que entienda que, ¿verdad? Quisiera contestar primero, siéntanse en la libertad de simplemente hacer una seña, abrir su micrófono y abordarla. ¿Está bien? Bueno, la primera dice, ¿cuál es la estrategia para proteger el derecho a nivel local ante la amenaza a nivel federal? Chan, 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 chan. chan, chan, chan. Esa pregunta es bien buena. Está excelente esa pregunta. Esa pregunta está súper pertinente. Y yo, desde, ¿verdad? Desde Aborto Libre Puerto Rico, que estamos, ¿verdad? Contemplando ese problema bien inmediato y pensando, ¿verdad? Que tal vez en la semana que viene el gobierno de Estados Unidos se quede como está, que eso sería pues obviamente doblemente detrimental, es tratar de impulsar una legislación similar a la que Nueva York hizo ya sobre abortos, aun si, ¿verdad?, se revierte eventualmente Roe v. Wade, porque ya sabemos que la mayoría de los jueces que están en la Corte Suprema, pues, no favorecen legislaciones de aborto, así, o sea, de más accesibilidad al mismo, y se le imponen más restricciones, pues sería esa vía la que nos queda, ¿ves? De que localmente podamos hacer una legislación como emulando la de Nueva York, básicamente. Vale. Tania, Lisa, ¿quisieran añadir algo más rápidamente? ¿Una reacción? Yo diría que es importante recordar que este trabajo que está haciendo Aborto Libre de Puerto Rico no es importante tan solo porque protege al aborto en Puerto Rico, sino también que Puerto Rico forma parte del circuito federal que forma una vereda, un mecanismo para tumbar también Roe versus Wade. La gente se olvida. Pero si una ley pasa en Puerto Rico y se reta, eso también llega a la Corte Suprema. Así que es parte de una estrategia también para continuar imponiendo obstáculos al pathway para tumbar a Roe. Tania. Vamos a la próxima pregunta. Está fuerte, ¿verdad? Vamos a tener que considerar muchas cosas, ¿verdad? Vamos a tener que juntar cabezas, juntar cuerpos y seguir echándole el resto a esto. Otra pregunta, tal vez con esta podemos, ¿verdad? Podemos terminar. Los riesgos de un embarazo ectópico luego de un aborto. Nos preguntan por aquí, creo que Yari, esa podría ser algo que tú puedas atender. Me imagino que la persona se refiere a que si un aborto aumenta los riesgos de un embarazo ectópico. Sí, me parece que esa sería la pregunta. Y la realidad es que no. No aumenta el riesgo de un embarazo ectópico. No, dicho sea de paso, otros mitos que no tocamos, tampoco aumenta riesgo de infertilidad, tampoco aumenta cáncer de seno, o sea, Esterilidad, ¿verdad? esterilidad, o sea, infertilidad, por eso dije, así que la realidad es que muchas de las cosas de las cuales otros mitos, ¿verdad?, que circulan por la calle y por la cultura, que son culturales, como bien dijo Tania, no son sustentados con los estudios que hay sobre aborto en Estados Unidos y en Europa y en otros sitios donde es legal. Y básicamente, pues yo creo que sí, ¿verdad? Si llegara a ser ilegal, ¿verdad? Que en estos tiempos históricos estamos viviendo, eso podría pasar en un futuro no muy cercano. Podríamos entonces sí ver un incremento en verdad, abortos que no son necesariamente salubristas, hechos bajo
bajo las mejores situaciones de salud. Y ahí sí, pues obviamente ver mayor mortalidad materna, mayor infertilidad, porque no se hacen adecuadamente necesariamente, porque pues, al estar a merced de cualquiera que los quiera hacer. Una cosa que la doctora Yamila Cisse siempre decía era que ilegal no es igual ¿verdad? A inseguro, y es verdad. No es legal, no es igual a inseguro, pero sí, obviamente, el hecho de que sea ilegal, pues hay 20.000 otras personas que podrían ofrecer el servicio de una manera que no es necesariamente la más correcta. Y pues se presta para ese tipo de, que vengan otras personas, ¿verdad? Con otra agenda y pues no ofrezcan el mejor servicio. Recuerdo cuando Yamila decía eso en clase, los riesgos del aborto inseguro, creo que es lo que estás trayendo, ¿no? Las prácticas inseguras del aborto y ahí radican las consecuencias entonces en la salud de las mujeres y las personas que están en esas prácticas, ¿verdad? Inseguras. Tania, por último, quisiera abordar la pregunta. Hay una pregunta. Perdón, dale, Dani. ¿Falta una pregunta? ¿O No, no? es que hay una pregunta Sí, que dice Q&A. Ajá, exacto. La acabo de leer, pero dale, Tania. No, yo no la he visto. O sea, no tengo nada que añadir sobre lo que ha traído Yari de los riesgos, de los riesgos del aborto inseguro y de los riesgos inexistentes que se pretende insistir en que existen. De hecho, el riesgo sería para las mujeres con embarazos ectópicos en el escenario en que fuera ilegal el aborto. El riesgo sería para las mujeres que necesitan un aborto por embarazo ectópico, no al revés. No sé si vamos a cerrar o vamos a... Podemos tomar una más. Okay. Y con esto entonces me gustaría que dejaran algún mensaje, ¿verdad? Algún mensaje final. Tenemos una pregunta sobre si en Puerto Rico se practica el envío de pastillas para abortos por correo. No se practica. Es un servicio que está más popular en Estados Unidos, donde las distancias son mucho mayores. Desgraciadamente, pues sabemos que en el área oeste y en el área sur de Puerto Rico, pues no hay clínicas donde se pueda accesar el aborto con medicamentos. Eso, pues yo creo que adelantándome un poco se va a subsanar eventualmente, ya que estamos, ¿verdad?, con un proyecto piloto en Profamilias, entrenando a médicos de diferentes áreas de Puerto Rico a poder efectuar abortos de primer trimestre, tanto con medicamentos como con quirúrgicos. Así que yo creo que esa parte de acceso, por lo menos en términos de médicos que se sientan preparados para poder efectuar la terminación, este programa piloto va a ayudar muchísimo en eso. Pero no se envían por correo. Muchos de nosotros pues tememos, ¿verdad?, o que se pierda el correo, o que no se tome, o no se sigan las direcciones correctamente, y pues eso es problemático. Hace falta más educación en otros sitios donde sí se da. Bueno, compañeras, tenemos 2-3 minutos para redondear esta conversación. Les agradezco infinitamente a esta compañía, ¿verdad? Este diálogo, este registro, porque en el fondo ahora con toda esta realidad virtual nos queda este registro para que más adelante más personas puedan acceder a esta conversación, la podamos compartir y se pueda divulgar, ¿verdad? Es mayor la exposición y la divulgación que podemos tener de la misma. Si tienen algún mensaje final que quieran brindar, cada una de ustedes. Yo nada más, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder conversar con
con ustedes tres, que admiro mucho. Y otra cosa que quería decir es que siento un amor, me está latiendo el corazón al oír los coquilles en el trasfondo, que estoy en Nueva York con mis ventanas cerradas y no sé, me dio de repente una emoción oírlo y extraño mucho a la isla. Pues Gracias, yo, Lisa. Lisa, qué bueno. Pues yo me siento muy honrada también de estar aquí, de poder participar en este foro. Me parece excelente que podamos brindarle más información a las personas que nos están escuchando y que, pues nada, gusto en verdad en poder platicar. Otra Gracias, cosita, si Yari. alguien necesita los estudios, un link, algo para referencia, recurso, comuníquense conmigo. Gracias, Lisa. Tania. Yo pues creo que este es el final, el mejor final que puede tener un día como este, que ha sido tan pesado para muchas de nosotras, y la verdad que estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes. Y por supuesto, pues siempre que puedo tener la oportunidad, lo repito y lo recalco. En realidad, el trabajo que hacemos y la defensa que hacemos es para quien lo necesite. Para que quien lo necesite lo tenga y lo encuentre en un espacio correcto y seguro. Uno no tiene que estar ni a favor del aborto, ni hacerse un aborto si no creen en él, ni saber nada del aborto si no le interesa. Uno lo que sí debe es estar en contra de que el aborto sea inseguro para quien lo necesita. ¿Verdad? Y en contra de que las ideas se impongan como superiores sobre las ideas de otros y de otras. Tiene que haber espacio para más diversidad. Y pues, y en este tema muy en particular, pues, no, quien crea que, o quien apueste al cansancio nuestro, se equivoca. Se equivoca grandemente. Así que aquí estamos. Yo creo que con eso me da gusto cerrar. Me uno a esa voz de definitivamente. Nos queda mucha lucha por delante y mucho compromiso para que sea legal, seguro, accesible y se lo dejemos delegado a las próximas generaciones. Así que nos vemos en la calle, gente. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Buenas noches. Buenas noches.